Mis amigas me convencieron de hacerle una broma estúpida a mi esposo y puede que lo haya perdido para siempre. No lo he visto en una semana y siento que estoy al borde del colapso. La broma que hice se está saliendo de control y estoy perdiendo al hombre que de verdad amo por culpa de esto. Mi esposo y yo llevamos 4 años de casados y realmente lo amo con todo mi ser. No me imagino la vida sin él, pero seguí un consejo muy tonto de algunas de mis amigas sobre una broma que ellas les habían hecho a sus propios esposos o novios. La broma básicamente consiste en decirle a tu pareja que quieres terminar la relación o pedirle el divorcio. Nunca quise hacerlo y me parecía algo cruel, especialmente contra alguien a quien amas, pero mis amigas insistieron tanto que al final cedí, porque era la única de las 5 que no lo había hecho. Me convencieron aún más contándome cómo habían reaccionado sus parejas. De forma estúpida, la semana pasada me animé a hacerlo, pero la reacción de mi esposo no fue la que esperaba. De verdad pensé que trataría de hablar conmigo, suplicarme o sugerir opciones como hicieron los esposos de mis amigas, pero no lo hizo. Estábamos cenando y viendo una película cuando le dije que ya no era feliz y que pensaba que debíamos divorciarnos. Él me miró por un par de segundos y juro que noté cómo algo se rompía en su mirada. Se levantó, fue a nuestra habitación y en unos 10 minutos salió con una maleta y se fue de la casa sin decirme una sola palabra. Traté de detenerlo, sobre todo cuando lo vi con su maleta lista, y le dije que solo era una broma, que no hablaba en serio, pero me ignoró y se marchó. He intentado contactarlo por mensajes, llamadas, correos electrónicos y videollamadas, pero no me responde en absoluto. Hablé con sus amigos, pero ninguno quiere decirme dónde está y, cuando contestan, no me dan información. Fui a su trabajo, pero no me permitieron entrar. Intenté comunicarme con sus padres, pero no quieren involucrarse, y lo mismo pasa con sus hermanos. El único mensaje que recibí fue de su hermana diciendo que, broma o no, metí la pata. Le he mandado muchísimos mensajes explicando que solo era una broma e incluso le envié capturas de pantalla de mis conversaciones con mis amigas como prueba de que todo fue planeado y no estoy dando marcha atrás. Sin embargo, no obtengo ninguna respuesta. Mis amigas no saben qué aconsejarme y solo me dicen que le dé tiempo, que se le pasará. Todo se vino abajo ayer, cuando me llegaron los papeles del divorcio. Sentí como si alguien me abofeteara y siguiera golpeándome. Estoy sufriendo muchísimo. Intenté contactarlo desesperadamente, pero lo único que recibí de vuelta fue que no tiene nada que decirme y que hable con su abogado. ¿Cómo puedo recuperar al hombre que amo? No quiero perderlo. Hice una broma estúpida y ahora está destruyendo mi mundo. No habíamos tenido ningún problema que yo supiera. Estábamos riéndonos y pasándola bien durante el día, sin peleas ni distanciamiento. Hasta hace poco, todo parecía perfecto. Han pasado 3 semanas desde que mi esposo se fue, y los papeles del divorcio siguen sobre la mesa de la cocina, intactos. No puedo firmarlos. Cada vez que lo intento, mis manos tiemblan y las lágrimas nublan mi visión. Esta mañana, sin embargo, algo cambió. Recibí un mensaje de Sara, la hermana menor de mi esposo. Ana, necesito que vengas a verme. Hay algo que debes saber. Mi corazón dio un vuelco. Era la primera vez que alguien de su familia me contactaba desde aquella noche fatídica. Sin pensarlo 2 veces, conduje hasta su casa, mis manos aferradas al volante con tanta fuerza que mis nudillos se tornaron blancos. Sara me esperaba en su porche. Su expresión era una mezcla de compasión y reproche. «Pasa», dijo simplemente, haciéndose a un lado. Una vez dentro, me senté en su sofá, el mismo donde tantas veces había compartido risas con mi esposo durante las reuniones familiares. Sara se sentó frente a mí y respiró profundo. «¿Sabes por qué Carlos reaccionó así ante tu broma?», preguntó, pronunciando la última palabra como si fuera veneno. Negué con la cabeza, mis ojos ya húmedos. Cuando Carlos tenía 8 años, nuestra madre abandonó a nuestro padre. Un día, durante la cena, ella simplemente anunció que ya no era feliz y que se iba. Carlos estaba sentado en la mesa, igual que cuando tú. Su voz se quebró. Él pasó años en terapia después de eso. Ver a su madre irse así, sin mirar atrás, lo destrozó. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Recordé la mirada de Carlos aquella noche, cómo algo se había roto en sus ojos. No era solo dolor lo que había visto, era un trauma resurgiendo. «Pero eso no es todo», continuó Sara. «La razón por la que te llamé es porque encontré esto». Me extendió un cuaderno desgastado. Es su diario de terapia de cuando era niño. «Léelo, necesitas entender». Con manos temblorosas abrí el cuaderno. La letra infantil de Carlos llenaba las páginas, y cada palabra era como una puñalada en mi corazón. «Querido diario, hoy le pregunté a papá si mamá se fue porque no fui un buen hijo. Él lloró y me abrazó muy fuerte. Dijo que no era mi culpa, pero ¿y si lo fue?
Y si no fui lo suficientemente bueno, prometo que seré mejor. Tal vez así ella vuelva. Las lágrimas caían sobre las páginas amarillentas. Sara me observaba en silencio. La madre de Carlos nunca regresó, explicó suavemente. Él pasó años construyendo muros para protegerse y tú los derribaste todos. Eras la primera persona en quien confió completamente desde entonces. Me sentí enferma. Mis amigas y su estúpida broma. ¿Cómo pude ser tan insensible? ¿Tan cruel? ¿Dónde está él ahora?, pregunté entre sollozos. Ha vuelto a terapia, respondió Sara. Está intentando procesar todo esto. Ana, si realmente lo amas, si quieres arreglar esto, vas a tener que hacer mucho más que simplemente decir que fue una broma. Me levanté, determinada. Haré lo que sea necesario. Lo amo demasiado para perderlo así. Sara asintió levemente. Entonces comienza por entender. Lee el diario completo. Conoce al niño que fue antes de intentar recuperar al hombre que es ahora. Salí de su casa con el diario contra mi pecho, sabiendo que las páginas que contenía eran mi única esperanza de entender y tal vez, solo tal vez, de reparar el daño que había causado. El diario de Carlos se convirtió en mi compañero constante durante las siguientes semanas. Cada noche me sumergía en sus páginas, conociendo al niño que había sido mi esposo, sintiendo su dolor, sus miedos, sus esperanzas. La culpa me consumía con cada página que leía. Una entrada en particular me destruyó completamente. Querido diario, hoy cumplí 12 años. Papá organizó una fiesta pequeña, pero yo seguía mirando la puerta, esperando que mamá apareciera. No lo hizo. La terapeuta dice que debo dejar de esperar, que debo aceptar que ella eligió irse. Pero ¿cómo acepta un niño que su madre prefirió una vida sin él? Esa noche, lloré hasta quedarme sin lágrimas. Mientras tanto, mis supuestas amigas seguían enviándome mensajes, insistiendo en que Carlos estaba exagerando, que su reacción era desproporcionada. Las bloqueé a todas. No necesitaba más toxicidad en mi vida. Decidí escribirle una carta cada día, no para pedirle que volviera, sino para mostrarle que lo entendía, que me arrepentía profundamente. Las cartas se acumulaban en mi escritorio, ninguna enviada aún. No me sentía digna. Una tarde, mientras releía el diario por quinta vez, encontré una tarjeta doblada entre sus páginas. Era una postal que Carlos había escrito a su madre, pero nunca envió. Mamá, a veces me pregunto si piensas en mí, si te arrepientes. Papá dice que algún día entenderé que los adultos cometen errores, pero creo que hay errores que no tienen perdón. Como hacer que tu hijo sienta que no era suficiente para que te quedaras. Carlos, esa postal fue mi punto de quiebre. Tomé mi teléfono y, con dedos temblorosos, marqué el número de la clínica de terapia, donde sabía que Carlos había estado yendo de niño. Necesitaba ayuda profesional, no solo por él, sino por mí misma. Necesitaba entender cómo había sido capaz de herir tan profundamente a alguien que amaba. La recepcionista me dio una cita para la siguiente semana. Mientras esperaba, comencé mi propio diario, documentando mi proceso de comprensión y arrepentimiento. Era lo mínimo que podía hacer. La primera sesión de terapia fue brutal. La doctora Ramírez, una mujer de mediana edad con ojos compasivos pero firmes, me hizo enfrentar verdades que había estado evitando. ¿Por qué crees que cediste ante la presión de tus amigas?, preguntó directamente. Yo no quería ser la única que no lo había hecho, respondí, consciente de lo patética que sonaba mi excusa. ¿Y no te preguntaste por qué necesitabas esa validación? ¿Por qué estabas dispuesta a arriesgar tu matrimonio por la aprobación de otras personas? Sus palabras me golpearon como un martillo. Durante las siguientes sesiones, comenzamos a desentrañar mis propios problemas de autoestima y necesidad de aprobación. Resultó que yo también tenía heridas que necesitaban sanar. Mientras tanto, seguía escribiendo en mi diario y cartas a Carlos. Una noche, después de una sesión particularmente intensa, escribí: Querido Carlos, hoy entendí algo terrible. Mi necesidad de ser aceptada por otros me llevó a traicionar al único que siempre me aceptó tal como soy. La ironía me destroza. La terapeuta dice que necesito aprender a amarme a mí misma antes de poder reparar el daño que he causado. Tiene razón, pero eso no hace que duela menos tu ausencia. 2 meses después de iniciar terapia, Sara me llamó nuevamente. Carlos había leído algunas de mis cartas. Ella se las había estado haciendo llegar. Mi corazón se detuvo cuando me dijo que él quería verme. Nos encontramos en un café neutral, lejos de nuestra casa y de todos los lugares que frecuentábamos juntos. Cuando lo vi entrar, mi mundo se detuvo. Estaba más delgado, con ojeras pronunciadas, pero sus ojos ya no mostraban esa ruptura que vi la noche que me dejó. He estado en terapia también, dijo después de un largo silencio. La doctora Martínez me ha ayudado a entender que mi reacción no fue solo por tu broma. Fue por todo lo que había estado guardando desde niño. Asentí.
lágrimas silenciosas corriendo por mis mejillas. Lo sé, leí tu diario. Sara me lo dio. Vi cómo su cuerpo se tensaba. ¿Lo leíste todo? Cada página. Carlos, nunca imaginé el dolor que cargabas. Lo que hice fue imperdonable. No es solo sobre perdonar, respondió suavemente. Es sobre confiar. Cuando te conocí, pensé que finalmente había encontrado a alguien que nunca me lastimaría así, que nunca jugaría con el abandono. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Lo sé, y daría cualquier cosa por volver atrás Pero no podemos, me interrumpió. No podemos cambiar el pasado. Solo podemos decidir qué hacer con el presente. Los siguientes meses fueron un proceso lento y doloroso de reconstrucción. Carlos y yo comenzamos terapia de pareja, además de nuestras sesiones individuales. Poco a poco, fuimos desenterrando no solo su trauma, sino también los problemas que yo había estado ignorando en nuestra relación. ¿Por qué te juntas con personas que te presionan a hacer cosas que no quieres?, preguntó nuestro terapeuta en una sesión. Porque siempre he querido encajar, admití. Desde niña, siempre fui la rara, la que no tenía muchos amigos. Cuando estas chicas me aceptaron en su grupo, sacrificaste tu juicio moral por aceptación, completó Carlos, su voz mezclando comprensión y dolor. Trabajamos en establecer límites saludables, en comunicarnos mejor, en entender nuestros triggers y traumas. No fue fácil. Hubo días en que pensamos que no lo lograríamos, que el daño era demasiado profundo, pero también hubo avances. Como la noche en que Carlos me mostró una nueva entrada en su diario de terapia. Hoy entendí que el perdón no es olvidar, es elegir avanzar, es elegir sanar. Y tal vez, solo tal vez, estoy listo para intentarlo. Un año después de aquella noche fatídica, Carlos y yo estamos sentados en el porche de nuestra casa, viendo el atardecer. Los papeles del divorcio, nunca firmados, fueron quemados en una pequeña ceremonia que simbolizó nuestro compromiso de construir algo nuevo, algo más fuerte. ¿Sabes qué fue lo que realmente me hizo querer intentarlo de nuevo?, me pregunta, entrelazando sus dedos con los míos. ¿Qué? Ver cómo trabajaste en ti misma. No solo te disculpaste, realmente cambiaste. Cortaste lazos con esas amistades tóxicas, fuiste a terapia, enfrentaste tus propios demonios. Eso requiere valor. Apoyo mi cabeza en su hombro, agradecida por esta segunda oportunidad. Aprendí que el amor verdadero no es solo sobre los buenos momentos. Es sobre crecer juntos, sanar juntos. Carlos asiente. Y sobre elegir quedarse, incluso cuando sería más fácil irse. Las palabras de su diario infantil aún resuenan en mi mente, pero ahora son parte de nuestra historia de sanación, no solo de dolor. Hemos aprendido que las heridas del pasado no definen nuestro futuro, pero sí nos enseñan a ser más fuertes, más compasivos, más conscientes. Cada día es una elección consciente de amarnos mejor, de comunicarnos con más honestidad, de proteger lo que hemos reconstruido, y aunque las cicatrices permanecen, ya no nos lastiman como antes. Se han convertido en recordatorios de lo que hemos superado juntos. Te amo, susurro, y estas palabras ahora cargan un peso diferente. Son una promesa, un compromiso, una elección diaria. Y yo a ti, responde él, apretando mi mano, cada día un poco más. El sol se pone en el horizonte, marcando el fin de otro día en nuestra nueva vida juntos. Una vida construida sobre la comprensión, el respeto y un amor más maduro y profundo que el que teníamos antes. A veces, las grietas más profundas son las que permiten que entre más luz.